Hola, buenas noches. Con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández para comentar partidas de ajedrez. Estamos viendo ahora la serie de partidas de José Raúl Capablanca, el tercer campeón mundial de ajedrez. Fue campeón del mundo del año 1921 a 1927, fecha en la cual perdió el título en manos de Alexander Alekhine. Ahora vamos a ver algunas partidas del famoso torneo de San Sebastián, balneario en España, de 1911, donde fue la primera actuación a nivel internacional de José Raúl Capablanca. Él había tenido una extraordinaria participación en un famoso match contra el campeón de los Estados Unidos, Frank Marshall, derrotándolo, y fue Frank Marshall justamente el que después solicitó que se pudiese invitar a José Raúl Capablanca a este torneo donde participaron estrellas extraordinarias. El evento finalmente fue ganado por Capablanca. En segundo lugar apareció Rubinstein, el jugador polaco, después Bismarck, Marshall, Ninswich, Slater, Tarras, Bernstein, Spielmann, Teichmann, Janowski, Marozzi, Burr, Duras y Leonard. O sea, 15 grandes maestros de primera línea, y Capablanca, su primera actuación a nivel mundial, obtiene el primer lugar. Esto en el año 1911. Veremos una partida que fue premiada con el premio de belleza. Fue disputada el 20 de febrero de 1911 con las piezas blancas José Raúl Capablanca, con las negras Bernstein, que fue curiosamente uno de los que se opuso a que participara Capablanca en este evento porque no tenía cartel. Las curiosidades del destino. Estamos en presencia ahora del famoso Ruy López, apertura española. Bien. Aquí. Alfil E7. Las negras, al elegir este orden de jugadas para entrar en la llamada defensa Steinitz, brindan a las blancas una probabilidad adicional, como se verá en la sexta jugada. Más usual y conveniente era haber jugado, en este caso, D6 para el blanco si continuaba alfil por caballo jaque, B por C6, D4. Las negras tenían la posibilidad de continuar con caballo por E4. Bien, alfil E7, caballo C3, D6, alfil por C6, ¿no es cierto? También el blanco disponía de la interesante continuación D4, alfil D7 y torre E1. Y la otra posibilidad, ¿no es cierto?, era, en vez de torre E1, jugar alfil por C6, seguido de dama D3, con una interesante posición que se juega generalmente. Bien, después de D6, entonces tenemos alfil por C6, B por C6, D4, y ahora las negras disponían de la interesante jugada caballo D7, pero prefirieron ceder el centro y jugar E por D4. Caballo por D4, hay que defender el punto de C6, alfil D7, y Capablanca hace alfil G5. Muy interesante era dama F3, ya que si caballo G4, vendría caballo F5 con una interesante iniciativa por parte de las blancas. Pero el blanco jugó alfil G5. El manejo muy vigoroso de la apertura nunca fue un elemento de gran importancia con el juego de Capablanca. La sugerencia de Paul Keres, el estoniano, era dama F3 a esta posición. Las negras hacen enroque. Bueno, se menciona que ahora a dama, si el blanco hubiese jugado dama F3, ¿no es cierto?, vendría simplemente caballo G4. Una posición interesante. Y si las negras hubiesen continuado en este caso, en vez de enroque,
con caballo por E4 seguiría, por ejemplo, alfil por E7, caballo por C3, alfil por D8, caballo por D1, alfil por C7, caballo por D, B2 y torre E1 con un juego ganador por parte de las blancas. ¿Ah? La otra continuación, ¿no es cierto?, hubiese sido caballo por E4, alfil por G5, caballo por G5, dama por G5, torre E1, rey F8, dama F3 y dama D5, el negro sosteniendo la posición. O sea, las dos posibilidades. Bueno, después de enroque de las negras, mencionamos que a dama F3 vendría caballo G4, torre E1, H6, alfil H4, caballo H7. La idea es provocar cambios que beneficiarían obviamente a las piezas negras. Bueno, mencionaremos acá que la siguiente posibilidad, que fue jugada después del año 1921, el famoso match entre Lasker, Capablanca con Lasker, por el título del mundial. Lasker encontró torre E8, dama D3, caballo H7, alfil por, torre por E7, torre E3, dama B8, B3, dama B6 con una igualdad. Esa línea fue después jugada por el Dr. Lasker en el famoso match del año 1921. Bueno, después de la última jugada de las negras, caballo H7, el blanco disponía de alfil G3, pero esa forma de jugar no era de Capablanca, así que simplemente cambió. Dama D7, dama D3, torre A B8, B3. Interesante era para haber continuado con caballo F8, pero jugó caballo G4. El doctor Tarrasch acá sugirió F4 inmediatamente, pero Capablanca, muy fiel a su estilo, todas las piezas hacia el centro del tablero, continuando con su normal desarrollo, jugó torre A D1, dama E5, dama E3, amenazando justamente ahora F4, caballo E6, caballo C a E2, y ahora un pequeño error. Comienzan los errores estratégicos que acabarán por causar la derrota a las negras. Estas debían buscar compensación por las pequeñas desventajas de su posición, pero sin permitirse imprudencia. Lo justo, ¿no es cierto?, hubiese sido en este momento haber jugado caballo por caballo, seguido de torre F, E8. Esa era una línea mucho más segura para las negras en procura de la igualdad. Pero se decidieron meterse en aguas tormentosas con dama A5. Caballo F5, inmediatamente aprovechado por Capablanca. Y ahora tenemos que si las negras quisieran capturar el peón torre blanco, es tabú, por la siguiente continuación sugerida después de la partida por el mismo Capablanca. Dama por A2, dama C3, hay una amenaza indirecta hacia el punto G7, dama A6, caballo F4, el cual no se puede capturar por el mate en G7, F6, dama G3, y nuevamente el caballo de F4 no puede ser capturado por el mate en G7, G5, caballo G6, torre F7, caballo por H6, rey G7, caballo por F7, rey por caballo G6, caballo por D6, C por D6, torre por D6, torre B7 y E5 con ataque ganador, una línea aportada al término de la partida por el extraordinario José Raúl Capablanca.
mostrando la gran visión táctica que tenía, no solamente como jugador posicional, sino como un gran táctico. Bien, tenemos entonces que a caballo F5, las negras no capturan el peón A por la variante mostrada anteriormente, hacen caballo C5, caballo E a D4, buena jugada. Ahora tenemos que, si el negro jugara caballo E6, vendría caballo por C6, alfil por C6, caballo E7 jaque, rey H7 y caballo por C6 ganando en el cambio. Por lo tanto, las negras después de caballo E a D4 hacen rey H7 huyendo justamente de esa posibilidad. Y ahora G4. Una jugada típica de Capablanca y que armoniza completamente con la facilidad con que ha construido su posición. Esta palmaria facilidad de jugar encierra naturalmente el peligro del esquematismo. Sin embargo, una de las características fenomenales del cubano era precisamente su casi infalible intuición que le permitía reconocer las situaciones donde se podía descansar en vez de hacer un esfuerzo. Puede afirmarse que el doctor Lasker, Alekhine o Keres no habrían realizado con tanta facilidad una jugada como esta. Probablemente hubieran tomado el peón del alfil de la dama y hubiesen jugado C3. Y por ser objetivo hay que decir que esta jugada hubiese provocado la acelerada decisión a favor de las blancas. No voy a mostrar las líneas, pero es interesante esa línea. Esta opinión que acabo de mencionar es un pensamiento del famoso Dr. Maheu, campeón mundial en el año 1935, que analizó muy bien esta partida. Torre B, E8, F3, caballo E6, caballo E2, y ahora dama por A2. Un error, ¿no es cierto?, que va a costar la partida. Un curioso síntoma. Una vez sorteado mayores peligros, las negras con muy mal criterio emprenden una expedición de pillaje. ¿Sería realmente ganadora la posición si el negro hubiese continuado con dama B6, ofreciendo el cambio de damas? Hubiese Capablanca seguramente jugado rey G2, ¿no es cierto?, que era mucho más interesante, porque la continuación dama por B6, A por B6, E5, caballo G4, G5 provocaba problemas en la posición de las blancas. Pero se decidió por dama por A2, caballo E a G3, llevando todo el ataque hacia el flanco del rey. Nótese dónde está la dama negra, totalmente alejada de la circunstancia. Acá lo más correcto hubiese sido dama A5, ¿no es cierto? Y si torre A1, hubiese venido dama B6, torre por A7 y dama por E3 en un final interesante, donde probablemente el blanco mantiene ventaja, pero es un final difícil de jugar. Quizás era lo mejor, pero las negras, después de caballo E a G3, hicieron dama por C2. Torre C1, dama B2, caballo H5. Ya hay un ataque ganador por parte de las blancas. Es muy difícil que las negras puedan salvar esta posición. Si el negro jugase G6, se hubiese encontrado con dama por H6, rey G8, E5 tapando la acción de la dama negra en defensa del punto F6, G por H5, G por H5 seguido de la incursión de una torre blanca hacia la columna G, ganando inmediatamente con amenaza de mate. Y la otra línea era G5 y se hubiese encontrado con E5, F6, dama D3 con ataque ganador. Bien, después de caballo H5, el negro hace torre H8, justamente para evitar ese extraordinario ataque de la dama blanca. Torre E2,
botando a la dama enemiga, dama E5, F4, dama B5, caballo F por G7, y tenemos que si el negro hace caballo por G7, vendría caballo F6, rey G6, caballo por D7, F6, E5 con ataque ganador. Una linda línea. Por lo tanto, después de caballo F por G7, las negras hacen caballo C5, desperdiciando la última oportunidad que tenían de haber jugado dama C5. Dama B6, mejor dicho, ofreciendo cambio de dama. Pero prefieren pescar en aguas turbulentas y por lo tanto hacen, ¿no es cierto?, caballo C5. Y ahí se encuentran con caballo por E8, ganando la calidad, alfil por E8, dama C3 amenazando mate en G7, F6, caballo por F6 jaque, rey G6, caballo H5, nuevamente el mate, torre G8, F5 jaque, rey G5 y dama E3 con red de mate. Pueden tratar de descubrir cómo se llega al mate, es muy interesante. Y ante esta circunstancia, Bertens decidió abandonar la lucha y reconocer que tenía al frente de él a un extraordinario jugador que en principio lo había no valorado como correspondía, ya que había solicitado que no participara en el torneo, y le cayó literalmente la boca al hacerle nada menos que un premio de belleza contra este jugador ruso que había dicho que no merecía Capablanca estar en el evento. Las curiosidades de la vida. Bien, nos estaremos viendo en breve con otra partida del genial José Raúl Capablanca en este ciclo de partidas de José Raúl Capablanca. Muchas gracias, buenas noches, espero que se estén cuidando todos.